Lo que sí me acuerdo, y me acordé con este episodio, es un párrafo que escribió Rodolfo Walsh en la tercera edición de Operación Masacre. Operación Masacre fue publicada inicialmente en diarios y revistas, luego en libro, y la investigación permaneció a lo largo de los años idéntica a sí misma, salvo un capítulo que Rodolfo suprimió porque era falsamente poético, grandilocuente y retórico, y con muy buen criterio lo suprimió, que estaba en el medio del libro. Pero en cada reedición le agregó una introducción y un epílogo para de alguna manera ubicar los acontecimientos de 1956, los fusilamientos de la dictadura de Aramburu y Rojas, dentro de lo que era la política del momento de cada reedición. Y la tercera edición, que fue de 1969, incluyó, comillas, un retrato de la oligarquía, dominante frente a los argentinos y dominada frente al extranjero. Y dice Walsh, que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella. No para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y en general las bellas almas de los verdugos. Es una cita que yo había reproducido también la semana pasada en el cohete, ¿no? Es impresionante. Tiene una vigencia. Ahora, digamos, este pibe que intentó matar a Cristina no es un oligarca, por supuesto, pero esto no invalida la frase de Walsh, porque hay un contexto que está creado justamente por las clases dominantes, y como en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, finalmente hay un elemento que tiene que aparecer justo en ese lugar, porque es periódica. Y apareció. No podía dejar de aparecer. Me recordaba un columnista del cohete, Mario de Casas, que en febrero de este año escribió una nota donde advertía contra el riesgo de un intento de este tipo. Porque estaba en la lógica de las cosas que se estaban acumulando, ¿no? Ahora, una parte de la oposición, tanto mediática como política, intentó minimizar y despolitizar el hecho. Y por supuesto cuestionó al presidente Alberto Fernández por hacer exactamente lo contrario. Porque Alberto, digamos, habló por cadena nacional de una forma muy breve, precisa, medida. Bueno, se ha comentado mucho que leyó eso, cosa que me parece muy bien, porque no podés no podés improvisar en un contexto así. Y no podés correr ese riesgo. No, por supuesto. Sobre todo, digamos, la situación es tan dramática, y además tenés tantos ojos puestos sobre vos, sí, esperando que tropieces, ¿no? Por supuesto ha habido extremos ridículos, como esta diputada santafesina Amelia Granada, que escribió que se había armado una pantomima para mejorar en las encuestas. Sacando de lado, digamos, estos extremos ridículos de los marginales, como Amelia Granada, la línea más nítida la marcó Patricia Bullrich, que escribió literalmente: el presidente está jugando con fuego. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable. Ahora, ¿te das cuenta? Disparan contra Cristina y el que juega con fuego es Alberto.
Es una cosa realmente impresionante. No, Esclavos es como, de sus palabras. es como psicopático, ¿no? Sí, bueno, Sácale el cómo. Sí. esta piba es totalmente psicopática, ¿no? Literatura fantástica practica, además. Sí, sí. Pero mira cómo será que hasta el diputado radical Rodrigo de Loredo dijo que esto era un uso faccioso de un atentado contra la democracia, lo que había hecho Patricia Bullrich. Rodrigo de Loredo. Ahora, ya digamos en el año 14, Clarín había publicado una versión sobre un atentado contra Cristina que estaría preparando una organización islámica. Y Cristina dijo, si me pasa algo, escúchala. Este grupo terrorista que actúa en Irak. Bueno, me enteré por los diarios que aparentemente los organismos de inteligencia del Estado descubrieron no sé quién en la triple frontera. Lo que más me llama la atención, primero que no lo creo, porque creo que si fueran los organismos del Estado que dependen de mí, a la primera que me tendrían que haber avisado es a mí, que soy la presidenta y la amenazada, y no a Clarín. Pero no, aparecieron primero en Clarín datos de no sé qué tunecino. Por favor, miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Ahora, digamos, la idea de un acto de violencia individual es muy difícil de sostener. Esto que dice Patricia Bullrich, de que es un acto de violencia individual que el gobierno intenta convertir en una jugada política, es insostenible, es insostenible. Ahora, la idea, digamos, la hipótesis del loquito suelto, bueno, yo me acuerdo cuando asesinaron a Robert Kennedy, Sirhan era un loquito suelto. Y cuando Mehmet Akka atentó contra el Papa Católico, era un loquito suelto. Después se difundieron que uno era manipulado por la CIA y que el otro estaba vinculado con una organización de la ultraderecha turca. Es obvio que una persona desequilibrada es presa fácil de sectas y de organizaciones esotéricas. O se alimentan de eso. Ahora, los alineamientos políticos previos y el clima de confrontación e intolerancia y son los que abonan el terreno para esa siembra. De otro modo, no funcionaría. ¿Ustedes se acuerdan que había un diputado procas de la Patagonia o del Comahue, Francisco Sánchez, que después del alegato del fiscal Luciani pidió la pena de muerte para Cristina? Sí, porque la cárcel no era suficiente? ¿Cómo olvidarlo? Y una cosa que me impresionó muchísimo fue la frase del diputado cambiante Ricardo López Murphy, cuando la policía de Horacio Rodríguez Larreta valló las calles de acceso al departamento de la vicepresidenta. López Murphy dijo, ¿son ellos o nosotros? Bueno, es una frase tremenda esa, ¿no? Yo la uso como título de mi nota, pues parece que... Ahora, hay que resignificar la frase, digamos, porque él describe opciones políticas antagónicas. Yo creo que en realidad hay concepciones excluyentes de la vida en común. Hay quienes solo conciben actos de fuerza para imponerse y excluir, y quienes fían en la competencia electoral que expresa la voluntad popular, el dirimir los rumbos a seguir por la sociedad en cada momento. Bueno, en los opinators televisivos hubo una división acerca de las razones por las que el disparo no salió. Alberto estuvo bien ahí, hizo una referencia, dijo, por alguna razón que no sabemos. Pues claro, no sabemos. Pero algunos lo atribuyen a Dios y otros se inclinan por la impericia del criminal. Hay una tercera alternativa que hasta ahora no fue explorada. Hay un foro en internet que se llama Foro del Tirador, donde un colaborador del cohete encontró un post donde dice que las fallas del percutor
en las pistolas Versa 380 son habituales aún en pistolas nuevas, no usadas, viejas, sino nuevas. Y hay unas pruebas donde muestran cómo falla. Pero bueno, eso estará seguramente sujeto a investigación, ¿no? Bueno, el viernes hubo una movilización en todo el país que a mí no se me ocurre otra comparación que con la respuesta colectiva al lanzamiento militar de la Semana Santa de 1987 y a la que repudió el fallo de la Corte Suprema por el 2x1 en 2017. Una cada 20 años, ¿no? Y eso me parece que solo se consigue cuando confluyen diversos sectores y organizaciones. No hay ningún sector que por sí mismo pueda producir una movilización tan masiva, tan compacta como la del viernes. Aquí, digamos, participaron los sindicatos de la CGT, que se declaró en alerta permanente, la Corriente Federal, el Fresimona, la CTA, digamos, la Corriente, el Fresimona y la CTA, el Fresimona de Hugo Moyano, propusieron un paro activo con movilización sobre la Corte Suprema, la CGT no lo aceptó. Los intendentes del Gran Buenos Aires, que participaron muchos de ellos con contingentes numerosos, los organismos defensores de derechos humanos, los movimientos sociales, los ministros del Gabinete Nacional, los gobernadores, organizaciones juveniles como la Cámpora, feministas y de la diversidad, y mucha afluencia individual de personas de la clase media empobrecida. Y tenemos una nota en el cohete de Ricardo Baronsky donde plantea, digamos, la contradicción que hay y cómo se va a manejar entre, digamos, la enorme adhesión popular a Cristina por el recuerdo de lo que fueron sus gobiernos y la contradicción con lo que es la política del actual gobierno. Baronsky plantea el tema que me parece un tema, digamos, para cuando pase la conmoción del intento de magnicidio, interesante para discutirlo, ¿no? Bueno, hubo una convocatoria de Alberto a la Casa Rosada, donde participaron distintos sectores, y luego, digamos, en la Plaza de Mayo, en un palco que se había montado, se leyó un documento en rechazo de la violencia y en favor de la unidad nacional. Y lo leyó la actriz Alejandra Darín, que no es melliza de Ricardo, es hermana pero no melliza, aunque parece melliza, son idénticos. Muy buena actriz, muy buena persona además. Ahora, en ese palco, digamos, la carnadura política a la lectura del documento la dio la presencia del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que estaba parado justo detrás de Alejandra Darín. Porque, digamos que se leyó un documento y nadie sabe quién lo escribe. No. Y si vos lo buscás, como yo hice, lo busqué en la página de la Agencia Oficial de Noticias Telam, está el documento entero, pero tampoco dice quién lo firma. Es un documento anónimo. Me parece que frente a una cosa como un intento de magnicidio, una movilización tan enorme, digamos que un pronunciamiento de ese tipo requeriría, bueno, por supuesto los que estaban presentes allí, con su presencia marcaban su adhesión a ese texto, y la presencia de Massa en ese sentido fue muy importante. Y al día siguiente, es decir, ayer, uno habla del viernes, han pasado apenas 48 horas y parece el año pasado, ¿no? Totalmente. Y el sábado parece el mes pasado. La Cámara de Diputados, con la participación de todos los bloques e interbloques, aprobó una brevísima declaración de condena y repudio al intento de magnicidio que empaña la vida en democracia y exhortó a buscar la paz social. Es un texto casi idéntico al que aprobó el Senado la noche misma del atentado,
con participación de los distintos bloques. El PRO exigió que se eliminara toda referencia al odio, y si no, no firmaba. Y firmó cuando se eliminó la referencia al odio. Ahora, aún así, en el recinto pidió la palabra Cristian Ritondo, y que anunció que luego de votar el repudio, su bloque se retiraría, porque el recinto no debería ser una tribuna para atacar a la oposición política, al Poder Judicial y los medios de comunicación. El recinto es una tribuna para que cada cual exprese lo que piensa. Si uno quiere atacar, que ataque, y si el otro quiere defender, que defienda. Y que cada uno sea responsable de su posición. Ahora, lo que es muy significativo es que el resto de la coalición cambiante, cuando los procaces se fueron, el resto de la coalición cambiante se quedó en sus bancas. Y hay un mar de fondo entre ellos tremendo. El radicalismo insistió muchísimo en quedarse. Y digamos, esto proyecta una serie de incógnitas para el futuro de la coalición cambiante, donde se define muy claramente una actitud. Patricia Bullrich es el ariete de Macri, contra Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es absolutamente consciente de que es Macri el que está impulsando, a este Chucky descontrolado. Si él no dice las barbaridades, las dice a través de Patricia Bullrich, ¿no? Y bueno, Rodríguez Larreta es muy consciente de eso, y es una trampa de la cual hasta ahora no sabe cómo salir, porque lo condiciona para endurecer también en las posiciones frente al gobierno. Ahora, si él endurece la posición frente al gobierno, debilitas todas sus propias posibilidades. Y él entiende que si no lo hace también. Es decir, es una combinación en la cual pierde siempre. Haga lo que haga, Rodríguez Larreta pierde. Vamos a ver si logra, encontrar una diagonal para salir de esa trampa. Bueno, Nicolás del Caño dijo que ese original bloque marxista que integra se abstendría porque la declaración no expresaba todas sus opiniones. Yo cuando lo escuché no entendí bien a qué se refería. Pues obvio, una declaración de este tipo expresa un consenso general y no podés pretender que, para tus opiniones están tus voceros, tus representantes, está vos mismo. Fue otra integrante del mismo bloque, Romina del Pla, quien explayó, cuál era la posición que no expresaba. El cuestionamiento era a la idea de paz social. Es decir, el bloque marxista objetaba el llamado a la paz social. Eso dijo Romina del Pla. Porque la paz social implica resignarse a la clase trabajadora, bla, 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 bla. La tercera integrante del bloque, Miriam Bregman, señaló que pasadas 36 horas la jefa del PRO aún no había condenado el intento de magnicidio y recordó muy legítimamente que fueron los primeros en pronunciarse en repudio. Me dio la impresión de que Miriam no estaba muy convencida de lo que había anunciado del Caño y sobre todo del Pla. Pero bueno, son internas de ellos que no me interesan demasiado. Bueno, después, hablaron todos los bloques, como corresponde. La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada Parola. El diputado José Espert intentó una provocación que nadie aceptó. Dijo que no se trataba de un acto de violencia política y reclamó la condena de Cristina por corrupción.
El día anterior el mismo diputado había pedido la cabeza de Alberto Fernández por inútil. Es decir, algunos cuestionan la declaración por lo que dice la paz social y otros se cagan en todo, como José Esper, pintoresco diputado de la ultraderecha. Javier Milei no repudió el atentado, sino, comilla, toda violencia. Y tuvo un cruce muy, un paso de comedia con Cecilia Moró. La llamó señora presidente de la Cámara y Moró le dijo presidenta. Y entonces Milei insistió presidente. Entonces Moró no dijo nada hasta que terminó Milei. Y entonces, como despedida, le dijo gracias, señora diputada. Momentos inolvidables del Congreso contemporáneo. A partir de ahora se convirtió en la diputada Milei, no se lo va a sacar de encima ni con... Bueno, cuando Moró le dijo gracias diputada, hubo una ovación en el recinto y el energúmeno empezó a los alaridos y se retiró gritando del recinto, no sé qué farfullaba de la casta, ¿no? Es cosa ridícula, un ser ridículo. Bueno, el cordobesista Carlos Mario Gutiérrez, que fue detenido durante la dictadura y que es un representante típico del schiarettismo, comparó la resolución que se votó ayer con el nunca más, como patrimonio de todos los argentinos. Contradiciendo las cosas que decían los otros, digamos, ¿no? Justamente De Loredo dijo que era un atentado contra la democracia y pidió que el bloque mayoritario aceptara la solidaridad que él estaba ofreciendo en nombre del radicalismo cordobés. El presidente del Interbloque, Mario Negri, que es presidente del Interbloque pero no maneja el radicalismo porque perdió la interna con De Loredo justamente, hizo, digamos, Mario Negri es un gran imitador de Alfonsín. Habla exactamente de la misma manera de Alfonsín, con mucho éxito le sale, a pesar de que el contenido es muy minúsculo. Ahí no lo imita muy bien. No, ahí no, esa parte no le sale. Le sale bien las inflexiones de la voz, los gestos. Y el que cerró fue Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, que dijo muy bien que no era un hecho policial, sino un acontecimiento político, a partir del cual las cosas no van a ser iguales, e hizo una exhortación a sistematizar el consenso que se había alcanzado ayer. Ya el día anterior, digamos, cuando se difundió ese documento, no se sabía quién lo firmaba, pero sí sabía quién no lo firmaba. Es decir, hubo un comunicado de la DAIA diciendo que no lo firmaban y que se habían retirado de la reunión porque el texto posee un alegato político partidario. La DAIA, para quienes no lo saben, es la rama judía del PRO, y así anticipó, digamos, cuál era la posición que... Es decir, la DAIA de alguna manera es vanguardia del PRO. Ahora, me parece que no se puede de ninguna manera desvincular esto. A ellos les irrita que uno diga esto, pero es inevitable decirlo, que el alegato histriónico del fiscal Luciani, salpicado de invectivas contra Cristina, la negativa a excusarse de los jueces que jugaban al fútbol en la casa de Macri, o que lo visitaban en su residencia oficial o en la casa de gobierno, las declaraciones beligerantes de cámaras patronales como la AEA o la ACDE, las toneladas de basura mediática que se derraman cada día sobre Cristina, las declaraciones ofensivas de políticos opositores, no se redimen con declaraciones de compromiso en repudio de la violencia
como la que emitieron grupos y personas comprometidas en la creación de esa atmósfera asfixiante. Por ejemplo, los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, que además, ¿qué tienen que hacer un comunicado la Corte Suprema de Justicia? Es una falta de sentido. Ahí fue muy buena la caracterización que hizo el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tabani, quien dijo que los mentores de la persecución y hostigamiento a la persona del vicepresidente en los medios y en los tribunales carecen de escrúpulos. Y en su agenda estaba seguramente esta otra variante criminal. Esas imágenes horrorosas de un sicario gatillando centímetros de la vicepresidenta resultan escalofriantes. Si no paramos los discursos de odio, si no frenamos la avanzada reaccionaria, si no advertimos a tiempo que pretenden la paz de los cementerios y nos quedamos en el mero declaracionismo, por más que ganemos las calles, ellos van a imponer sus planes de muerte, arrasamiento y saqueo. Me parece una de las cosas más inteligentes y duras que se han dicho en estos días. Y me recuerda mucho, digamos, todo lo que se planteó cuando comenzó la pandemia, esos meses de bobaliconería donde nada iba a ser distinto, todo iba a cambiar, íbamos a salir mejores, que me parecía bullshit, ¿viste? No, digo, quedó demostradísimo que después quedó que no fue así, ¿no? Que todo lo contrario. Todo lo contrario. Se agudizaron las peores. Ajá. Y no me parece, digamos, que una declaración de repudio a la violencia pueda modificar el curso de los acontecimientos, y creo que realmente un intento de asesinato contra nada menos que Cristina te va a empiojar todo. Ahora, digo, tomando lo que dice Tabani, ¿no? Si no paramos con el discurso de odio, ¿no? Ni siquiera el atentado detuvo la demoledora prédica mediática contra Cristina. Por ejemplo, Telefe entrevistó a un pibe que dijo que era el mejor amigo de Sabac Montiel. Escuchá lo que dijo el pibe. Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. ¿Vos te imaginás, vos que decís recordar la época del asesinato de Kennedy, vos te imaginás a alguien en la televisión norteamericana diciendo, lamentablemente, ahí porque le pegaron? Sí, pero o alguien diciendo, me alegro mucho que le haya... Impensable. No idealicemos Estados Unidos. No, porque idealicen, digo, porque hay reglas de juego, nada más, por lo menos. Tal vez en el 63 no, pero ahora, no, digamos, por eso estoy hablando del 63. Con lo que pasó el ahora, 6 de enero del 21. Entonces el tipo dice, su intención era matarla, pero lamentablemente no ensayó antes. Y ahí intervino Nancy Pasos, que le dijo, ¿y qué? ¿Eso quiere decir que vos hubieras preferido que saliera el tiro? Y el tipo dijo que sí. Dijo, pagaríamos menos impuestos. Bueno, digo, darle espacio a un tipo para que lamente el fracaso de la tentativa y prosiga con la agresión a la vicepresidenta es seguir alimentando la hoguera con leños resecos. Y justifica el artículo que hace apenas un año publicó Graciana Peñafort en El Cohete, donde Graciana decía que con una imagen del logotipo de Clarín decía que apuntan a la cabeza de la democracia, ¿no? Le mandamos un abrazo grande a Graciana, que se está reponiendo de una pequeña intervención quirúrgica. Sí, Grace, un beso. Digamos, la serie de episodios previos, ¿no? Digo, las horcas, las guillotinas, las fotos de dirigentes kirchneristas colgados, las bolsas mortuorias con los nombres de Estela Carlotto, los posts que dicen es hora de guardar las cacerolas. Sí, es hora de guardar las cacerolas con la imagen de una ametralladora, ¿no? Exacto. Sí, y todo muy vinculado a este discurso permanente de la corrupción, porque este hombre que decís, después de que dijo lamentablemente no ensayó,
fue más profundo y dijo, bueno, igual si la hubieran matado ahora sería una mártir y se evitaría todas sus causas por corrupción. O sea, sistemáticamente van ahí, que es el foco de lo que no paran de fogonear los medios sin ningún tipo de sentido de la legalidad. El jueves, en una entrevista radial, Máximo Kirchner de alguna manera se había referido a lo que iba a ocurrir después. Es Cristina la que incluso como líder de un espacio político accede a hablar con uno de los economistas de la otra fuerza política y vemos la reacción de sus dirigentes, ¿no? Entonces, que están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba, quién saca chapa de cowboy, ¿no? Y bueno, y esas cosas terminan generalmente muy mal porque aparte, terminan muy mal para las fuerzas de seguridad cuando la dirigencia juega a los cowboys, ¿no? Porque la dirigencia juega a los cowboys, la policía va y mata, después el policía va preso y los dirigentes, como pasó con De la Rúa, después andan dando vueltas por todos lados. Sí, andan dando vueltas por todos lados, por todos los tribunales, efectivamente. Digamos, Máximo, ¿de qué estaba hablando? El sábado anterior la policía porteña había escogido dirigentes kirchneristas como él, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, como el ministro bonaerense Andrés Larroque, como la titular del PAM Luana Volnovich, para atacarlos, para agredirlos o para detenerlos. Alguno recordará que sobre el final del programa de la semana pasada, estábamos terminando, era la hora de despedirse, y ahí yo vi por primera vez el video de la agresión a Máximo, que hasta entonces no se había difundido, y después, 2 días después, cuando habló Cristina, dijo que ni ella se había enterado porque Máximo no se lo había contado, sabiendo que ella pensaba hablar hasta la multitud y tratando de no cargarle más las tintas emocionales, ¿no? Sí. Bueno, otro tema, digamos, que pasó en la semana, digamos, son los cuestionamientos que me hicieron primero Clarín, por medio de su columnista Eduardo van der Kooi, y después La Nación a través de Carlos Pañi. Y los dos atacan a Cristina, esto debo aclarar fue antes del atentado, y defienden al miembro del tribunal que la juzga, Rodrigo Jiménez Uriburu. Y los dos citan una nota del Cohete en la que yo me refería al juez. Y se dividen la tarea. Van der Kooi cuestiona lo que escribí del padre del juez. Y Pañi lo que me atribuye sobre la esposa del magistrado. La originalidad de Pañi es que no cita mi nota, sino el rebote en un portal con el que no tengo ninguna relación, que reprodujo un borrador que estuvo online unas horas en la madrugada del domingo 28. Yo descubrí antes que Pañi que había un error, y suprimí el párrafo en que se confundía al abuelo de la esposa de Jiménez Uriburu, Josefina Hornos, con un homónimo. Si no era un coronel, sino otro. Cuando Pañi explica por qué puso el link a ese portal y no al Cohete, dice que yo borré el párrafo porque era mentira. ¿Qué interpretación más curiosa? Nadie detesta más el error que quien lo comete, y por eso yo me apresuré a enmendarlo. Si la intención hubiera sido mentir, lo hubiera dejado. No tiene lógica lo que está diciendo este muchacho, ¿no? El columnista de Clarín dijo que yo cuestioné al juez por portación de apellido al señalar que su padre, el capitán de navío Héctor Jiménez Uriburu, ocupó cargos cercanos a Galtieri y Viñoni. Pañi va más allá y cree que la condena que Jiménez Uriburu pronunció contra Viñoni por los crímenes en el Hospital Posadas prueban que es autónomo respecto de las vinculaciones funcionales de su padre. Es un sofisma realmente ingenioso, porque lo que yo informé, y tanto Van der Kooi como Pañi callan, no fue si el capitán Jiménez Uriburu tiene simpatía o antipatía por su ex jefe militar Viñone.
Lo que yo informé es que el padre del juez publicó una diatriba contra Cristina en el sitio de la Liverpool que administra el juez sobre los hechos y las personas que juzga el juez. Es decir, no me refería a su pasado remoto, sino a su presente y su futuro próximo. Ahí el capitán de navío Jiménez Uriburu dijo que Cristina malversó, robó y estafó. Dijo que existe una tonelada de pruebas. Se quedó corto. Tiene una balanza distinta a la de Luciani. Luciani dijo que son 3 toneladas. Y dijo, yo la quiero ver sentada frente a jueces que la interrogan. ¿Dónde está la plata? ¿Qué posibilidad hay de que los corruptos vayan presos y devuelvan lo robado? Eso es lo que yo dije. No si lo quería o no lo quería Viñones. También agregué que la madre del juez escribió que ser peronista es ser delincuente, que no podés ser peronista y buena persona. Bueno, esa es la lógica de los desaparecedores, que practicaron en la década del 50 con el cadáver de Evita lo que harían 2 décadas después con los cuerpos vivientes de miles de jóvenes. Y también hay que tener en cuenta que la definición de la madre del juez coincide con la de los delegados de los dictadores Aramburu y Rojas en la Corte Suprema de Justicia. Hay un decreto del 9 de diciembre del 55, es decir, en cuanto derrocaron a Lonerdi, que dispuso la inversión de la carga de la prueba y la exclusión de pruebas testimoniales en la causa contra Perón. Y la Corte Suprema, de jueces sin acuerdo del Senado que había sido disuelto, es decir, de delegados del propio Poder Ejecutivo, dijeron que la inversión de la carga de la prueba entra en el ámbito de los poderes normales del legislador y no es inconstitucional. Es decir, los principios generales del derecho me los paso por el culo. Eso está diciendo la Corte. Bueno, en el año 98 del siglo pasado, la Corte de Justicia de Gran Bretaña, los Law Lords, decidieron por mayoría que como ex jefe de Estado de Chile, Pinochet no tenía inmunidad por delitos cometidos durante su presidencia. Pero ese juicio fue anulado, porque la defensa del ex dictador planteó que la esposa de uno de los jueces, Lord Leonard Hoffman, era colaboradora de Amnesty International. Ahora, si la colaboración de la esposa de Hoffman con un organismo de derechos humanos llevó a anular el juicio y a repetirlo con otro juez, que el presidente del tribunal del que depende la suerte de Cristina decida publicar en el sitio que él administra, porque este es un dato central, él administra el sitio, no es que, digamos, en el vestuario del club alguien eructó, no, es el sitio del club que él administra y publica las posiciones de su padre sobre la expresidente y sobre las causas penales en las que el juez entiende. Bueno, para mí esto es un prejuzgamiento y una clarísima causal de recusación. Bueno, Van der Kooi y Pañi me atacan a mí, pero es obvio que el objetivo es Cristina. Yo soy un mero pretexto. Le exigen, como a Perón entonces, que demuestre su inocencia ante jueces que no son imparciales y que se calle. Suave le tais-toi, como dicen los franchutes. Otro tema que, digamos, suscitó para mí este episodio, es el tema de la autoría mediata de los crímenes, que surgió, digamos, porque, digamos, ha habido un intento para ponderar a Luciani, compararlo con Estracera. Y su alegato
de Señores Jueces, Corrupción o Justicia, parangonarlo con el Señores Jueces Nunca Más de Stracera en el juicio del 85. De paso, el hermano de Alejandra Darín está a punto de ganar el premio al mejor actor en uno de los grandes festivales de cine internacional haciendo por su personificación de Stracera en la película 1985 Argentina 1985 de Santiago Mitre. De Santiago Mitre, con colaboración de Mariano Ginás. Que estrena ahora fin de septiembre acá en Argentina. Sí. Me recordaba Ginás que cuando empezaron el proyecto vinieron a verme los dos para charlar sobre el juicio. Yo me había olvidado, pero me lo recordó Ginás hace poco, así que bueno, espero que me guste la película, aunque tengo mis dudas. Digamos, el endiosamiento de Stracera para mí. Stracera ha sido un rechazador serial de recursos de habeas corpus durante la dictadura, ¿no? Y después un convalidador de la obediencia debida. Y esa frase de Señores Jueces Nunca Más, todo eso salió a la pluma de Carlos Somigliana. Él lo leyó. Salió de la pluma de Carlos Somigliana, que era El Oficial Primero, que es el título de una obra de Somigliana. Somigliana era oficial primero de la justicia. Pero bueno, estas son digresiones al margen. Bueno, Roberto Gargarella, es columnista tanto de La Nación como de Clarín. Esto solo ocurre con quienes expresan en forma acabada los tópicos de la derecha argenta. No sos columnista de La Nación y Clarín si no sos realmente súper confiable para los valores de ellos. Bueno, en el diario de los Aguié comparó el alegato de Luciani con el de Stracera, en un artículo que tenía un título muy explícito, decía: de los crímenes de la dictadura a los crímenes de la corrupción, parangonando, en primer lugar, parangonando una cosa con la otra, y en segundo lugar, dando por supuesto que Cristina es culpable. Bueno, yo cuestioné en un artículo esa demasia y él me contestó. Y su artículo se titula La cuestión de la autoría mediada. 6 veces repite la expresión autoría mediada. En realidad se trata de autoría mediata, no mediada. Me parece que el mediado es Gargarella. Es decir, él respalda el uso del tipo penal de asociación ilícita, que digamos yo cuestiono porque no hace falta probar ningún delito. Simplemente que haya un concierto entre 3 o más personas, que sea permanente, para cometer indeterminados delitos, aunque no los cometan. Digo que lo hemos dicho, digamos, es un artículo que se incorporó en el Código Penal en el año 1921, luego de, digamos, para perseguir a quienes planteaban la revolución social, como se decía entonces, sindicatos, anarquistas, maximalistas, como se decía, bolcheviques. Entonces, no cometías ningún delito, pero si pertenecías a un sindicato, era una asociación ilícita. Y después, en el año 76, lo resignificaron los dictadores y lo usaron contra las organizaciones armadas clandestinas. Y en el año 84 lo resignificó Alfonsín y lo dirigió contra alteraciones del orden constitucional por alzamientos militares. Y Gargarella refuta el artículo del cohete, dice que Stracera no adoptó la teoría del autor de escritorio del penalista alemán Klaus Roxin, sino la del control de los actos de Hans Welzel, que es una doctrina que él dice que Carlos Nino cuestionó por extremadamente vaga. Ahora, Gargarella no replicó el artículo en sus redes antisociales, lo que me impide entender si el error entre mediada e inmediata fue suyo o de Clarín, si fue un error de Clarín que se lo corrigió o si el error es de él.
Ahora, al margen de esta disquisición, en su alegato, Estracera citó explícitamente el juicio a Eichmann en Jerusalén, que se basó en la doctrina de Roxin sobre autoridad inmediata y lo que Roxin llama los autores de escritorio, en un aparato organizado de poder. Y Welzel jamás habló de aparatos organizados de poder, que es una diferencia fundamental. Digo, porque una dictadura es un aparato organizado de poder. Un gobierno democrático con división de poderes, con diputados de distintos partidos, con jueces del mismo partido, o de distintos partidos. Puede ser que haya alguno. No se puede comparar con eso, ¿no? Ahora, me parece que es posible que el error originario sea de Nino, en su libro El juicio al mal absoluto, y que Gargarella repite el error de Nino, porque Nino es la mayor fuente de autoridad para un sector muy importante del cual forma parte Roberto Gargarella. Bueno, estas cosas, perdón a los que están escuchando, realmente le interesan solo a una minoría intensa, pero tienen consecuencias prácticas. Es decir, porque si se toma en cuenta el requisito de que los delitos se ejecuten por medio de aparatos organizados de poder, no hay forma de llegar a Cristina. Y un funcionario judicial que conoce muy bien a Gargarella cree que el artículo expresa el odio que Gargarella destilaba antes de las 9 de la noche del jueves primero, y ahora debe estar con culpa, dice. Tenemos un artículo la semana pasada en El Cohete del poeta Julián Axat, que es también director de Acceso a la Justicia del Ministerio Público, donde dice que Luciani recurrió a otro dogmático alemán, a Günther Jacobs, y a su teoría de la imputación objetiva, por la cual se atribuye responsabilidad al superior jerárquico, que es una doctrina muy peligrosa, ¿no? Porque la administración fraudulenta es un delito de deber, no de dominio. Y en el caso de Cristina, el delito sería no haber impedido que los subordinados desviaran fondos. Es una construcción realmente... Bueno, en la entrevista que escuchamos un fragmento antes de Máximo Kirchner, también tuvo que contestar si le preocupaba el 23. Y dijo Máximo: el desgaste que lleva la presidencia si trabajas en serio, ¿no? Macri ahí anda, pero cuando vos realmente él dice: sí, me preocupa el 23 de septiembre, el 23 de octubre, el 23 de noviembre. Es decir, que hasta la elección presidencial del año próximo hay que recorrer un largo camino plagado de dificultades. Y el otro planteo es si él piensa que Cristina debe ser candidata. Y ahí sí contesta lo que habíamos empezado a escuchar antes y vamos a escuchar ahora. El desgaste que lleva la presidencia si trabajas en serio, ¿no? Macri ahí anda. Pero cuando vos realmente estás ahí y trabajás con toda la voluntad y le pones todas las ganas, quemás mucha vida, mucha. No estás de vacaciones ahí. Vos la ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días, hiperlúcida. La verdad que si vos la comparás, digamos, con personajes de la oposición que quieren ser candidatos, está más lúcida, obviamente, y físicamente también está mejor. Y está bien. Pero bueno, también no tiene los episodios de salud que tuvo Néstor, está bárbara. Pero es un desgaste grande, ¿no? Y aparte, ante un ataque furibundo, obviamente, de algunos grupos. Pero bueno, le sobra inteligencia, le sobra coraje, así que eso es una decisión que va más por él. A mí, si me dijeras como ciudadano y ciudadana y no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, imagínate, quiero que me gobiernen los mejores, siempre. Y ella la mejor, sí, dicen. Así cierra el texto. Ahora, eso cuando él dice que quemás mucha vida, es una referencia a un diálogo que él tuvo con el padre, con Néstor Kirchner,
que en octubre del año 10 Máximo le dijo: ¿qué te parece si aflojas un poco, por lo menos un par de meses? ¿Se acuerdan que después de una internación Kirchner insistió en ir al acto del Luna Park? No habló Cristina, pero él estuvo allí. Y Máximo le planteó que aflojara, y Néstor le dijo: vos viví tu vida como tengas de vivirla, yo voy a vivir la mía. Y días después murió. Ahora, esta frase, digamos, que acabamos de oír de Máximo, es una de cal y una de arena, digamos, mucho desgaste, preferiría que se cuide, y la otra, que nos gobiernan los mejores, y la mejor es ella. Y la conclusión, lo que dice Máximo, es que lo va a decidir la sociedad. Yo creo que Cristina va a hacer todo lo posible para que al momento de la decisión ella sea la mejor opción posible para el sector de la sociedad que se identifica con las políticas que aplicó durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas, lo cual tampoco quiere decir que vaya a ser candidata. Llegado el momento y de acuerdo con la sociedad reclame, decidirá si serlo o no serlo. Lo que a mí no me parece en absoluto serio es la idea que se le atribuye, y que creo que ella no tiene esa idea, de replegarse a la provincia de Buenos Aires, porque es utópico pensar en ganar la provincia si se pierde la elección nacional. O tampoco me parece seria la idea de presentarse como candidata al Senado, que digamos es una elaboración de los medios opositores, porque dicen que busca fueros para protegerse. Siempre lo mismo. Y la verdad que la protección de Cristina contra el odio no son los fueros, sino la movilización popular. Esta semana el primo inteligente de Macri, ¿el secuestrador de parrillas? Sí, Jorge Macri, dijo que Guado lo amenazó con que si detienen a Cristina se pudre todo. El ministro anterior lo niega, dice que no dijo eso, pero no hace falta que lo diga. Propios y ajenos saben que la reflexión de Pepe Mujica cuando detuvieron a Lula en Brasil sigue teniendo vigencia. Pepe dijo: si intentan una cosa así en la Argentina, dan vuelta a Buenos Aires. Ahora, las decisiones sobre el año 23 en buena medida van a depender de la marcha de la economía y de la gestión de Sergio Massa, quien mañana va a iniciar sus reuniones en Estados Unidos. Había una versión que se publicó en muchos lados que decía que Massa iba a tramitar un nuevo préstamo del Fondo Monetario, lo cual creó bastante resquemor e inquietud, porque digamos, la idea es sacarse de encima al fondo, no pedirle más guita al fondo. Bueno, yo consulté con Massa y me dijo que no es cierto. Que hay una línea que el fondo elaboró de donación de derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, para proyectos ambientales, pero que recién se va a habilitar en 2026 esa línea, así que nada que ver. Bueno, los objetivos del viaje son destrabar los 1.300 millones de dólares retenidos por el BID, la aprobación de las metas pactadas con el Fondo Monetario. En septiembre el directorio va a tener una reunión y si aprueba las metas va a habilitar el desembolso de 3.650 millones de dólares que la Argentina tiene que pagarle al propio fondo. Y si no lo aprueba y no hace el desembolso, entramos en la dimensión desconocida. Otro tema son las inversiones hidrocarburíferas habilitadas por un decreto reciente que se van a discutir durante 2 días en Houston, en Texas, que es donde Alfonsín lanzó el famoso Plan Houston, que es de alguna manera el modelo sobre el cual ahora trabaja Massa. Y la posible reciprocidad del sistema de información automática para poder acceder a la base de datos de contribuyentes argentinos con cuenta en Estados Unidos que no contribuyen en la Argentina. Massa tiene para eso reuniones programadas en el Tesoro, el Departamento de Estado y el propio Fondo Monetario. Y el lunes 12 se va a reunir con Kristalina Georgieva. Y ahí lo que se va a tratar son las metas del segundo trimestre del año. Después va a venir el momento de revisar el tercer trimestre. Y ahí, cuando llegue ese momento, Argentina va a reclamar que se tomen en cuenta los cambios que produjo la guerra en Europa, que en la Argentina tuvieron un impacto negativo de casi 5.000 millones de dólares.
El propósito de Massa es prolijar la situación caótica en lo fiscal y en lo de las reservas que dejó Mr. Magoo. Bueno, ¿cuáles son cuál es el desastre que dejó Mr. Magoo? Bueno, para cerrar el segundo trimestre, corrigió las metas. Pasó de 0,5% a 0,9% de déficit, con lo cual dejó para julio un desborde fiscal del 11,7%, que es enorme. En cuanto a reservas, postergó todos los pagos de energía para el tercer trimestre. Le alquiló dólares a los bancos Provincia y Nación. Y le pidió un anticipo a las cerealeras por un acuerdo que después no cumplió. Con todas estas cosas dibujó 1.500 millones de dólares que no eran del Banco Central. Bueno, este dibujo se cae, digamos, Massa tiene la urgencia de prolijar esto. Antes de viajar a Estados Unidos, de acuerdo a mi información, yo no pude verificar exactamente en qué momento. La información que yo tengo es que antes de viajar a Estados Unidos, que creo que es esta noche, de modo que debería ser durante el día de hoy, Massa anunciaría el acuerdo que alcanzó con las cámaras de aceiteros y exportadores de cereales, Ciara y SEC. Es un régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas a un tipo de cambio de 200 pesos por dólar, que solo será aplicable para compra de soja y apenas durante el mes de septiembre. Sobre esto se cobran las retenciones del 35% no se suspenden, de modo que los exportadores recibirán $130 por tonelada. Con ese mecanismo, Massa espera un ingreso total de divisas cercano a los 5.000 millones de dólares, cuando lo normal para septiembre es poco más de la mitad. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.